Hoy es 6 de septiembre, ¿no? Es un día especialmente redondo para la circunnavegación y para la historia de la primera vuelta al mundo. Porque hoy, como ya nos ha adelantado Daniel, y saben perfectamente ustedes, se produce el regreso a la desembocadura del Guadalquivir de la nao Victoria comandada por Juan Sebastián del Cano. Para alguien que, como yo, viene de la desembocadura del Guadalquivir, estar hoy aquí en la tierra del Cano, que era de aquí al lado de Guetaria, pues, y uno que lleva unos años dedicándose a esto, incluso profesionalmente, que es difícil, pues es especialmente satisfactorio. Y eso también va en la cuenta de mi gratitud hacia Euskadi, que es la tierra donde se crió mi madre. Y perdón que haga ese apunte personal, porque para mí estar aquí no es cualquier cosa, ¿no? Forma parte de la memoria sentimental de mi familia. No pretendo invadir su espacio sentimental con el mío, simplemente explicar por qué me ven ustedes aflorar la sonrisa a la cara estando aquí en Euskadi, ¿no? Porque forma parte del paisaje de los afectos con los que me he criado, tal como en el caso de mi padre. Se trata de la ciudad de Tetuán. No sé si por eso yo me dedico a estudiar cosas que tienen que ver con las navegaciones y el País Vasco, y también a cosas que tienen que ver con la arqueología del norte de Marruecos, ¿no? de Tetuán. Quizá porque las cosas que le cuentan a uno de pequeño se hacen nido en la memoria, ¿no? Bueno, digresiones personales aparte, que le ruego me disculpen. El mundo del que zarpa la nao Victoria, cuando preparan la armada del Maluco en Sevilla y se hacen a la mar desde Sanlúcar de Barrameda en 1519, es el mismo mundo al que vuelve la nao Victoria 3 años después, evidentemente. La Tierra sigue siendo la misma, sigue amaneciendo por levante, sigue haciendo frío cuando toca y lloviendo cuando corresponde, pero una vez que la nao Victoria ha regresado a las aguas del Guadalquivir, el mundo, que sigue siendo el mismo, habrá cambiado para siempre. Quizá lo que haya cambiado no sea el mundo, sino la concepción del hombre occidental, de las sociedades occidentales, que luego irá poco a poco generalizándose, no siempre de la más feliz manera. La concepción, digo, que se tiene del mundo. El mundo que se conoce, y cuando hablo del mundo, disculpen ustedes que esté hablando y que digo que se conoce, no voy a estar repitiendo siempre, si me lo permiten, en Europa, en la península ibérica, pues sería muy reiterativo. El mundo que conocen los marinos de tantas nacionalidades que se embarcan en la Armada del Maluco comandada por Hernando de Magallanes en 1519, desde el punto de vista de la cosmografía, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la comprensión global de ese mundo, sigue en buena medida siendo el mundo clásico, el mundo que el conocimiento de la antigüedad clásica, por supuesto, a través de los distintos horizontes culturales que en el ámbito europeo y mediterráneo se han sucedido, naturalmente también el islámico, la antigüedad les ha legado. Entonces, claro, es el mundo de Estrabón, es el mundo de Ptolomeo, es el mundo de Plinio, y es un mundo que va a cambiar radicalmente a partir de la segunda mitad del siglo XV. Bueno, este señor es mi tocayo Manuel II, paleólogo, emperador de Bizancio. En 1453 se produce la caída de Constantinopla, la toma de Constantinopla por el mundo turco otomano. Amén de otros considerandos de distinta naturaleza, esto supone la pérdida del último puerto, la última gran cabecera comercial que queda en manos europeas en el extremo oriente del Mediterráneo. La última gran cabecera comercial, como digo, que queda en manos europeas en el extremo levante mediterráneo. El gran comercio procedente del extremo oriente el gran comercio procedente del extremo oriente que llega hasta el Mediterráneo, por tanto al ámbito europeo, que llega a Europa a través del Mediterráneo, está en manos, en buena medida, de los intermediarios que habitualmente se dice intermediarios árabes y no son intermediarios árabes, son intermediarios turcos. Es el Imperio Turco el que controla las cabeceras, no solamente las cabeceras, controla en buena medida las rutas por el Índico noroccidental, por el Océano Índico noroccidental, rutas marítimas que dan al Mar Rojo, y controla las cabeceras comerciales del levante mediterráneo, la más importante de las cuales en estos momentos es Alejandría. Cuando Mehmed II
conquiste la ciudad de Constantinopla, por tanto lo que queda del Imperio Romano, no solamente se intitulará a sí mismo César y se considerará el único emperador. Eso forma parte de todo el discurso político, por ejemplo, de Solimán el Magnífico, que no reconoce, no tiene por qué hacerlo, más imperio que el suyo, porque ha conquistado Roma en último extremo, con lo cual la Sacra Majestad de Carlos V, pues a Solimán el Magnífico no le interesa y no lo reconoce. Sino que ello significará que el gran comercio, que es marítimo, no es solo ni principalmente el comercio terrestre de las rutas comerciales terrestres, la ruta de la seda, las rutas de las caravanas, el gran comercio marítimo quedará definitivamente en manos de los turcos. Venecia será la principal perjudicada desde el punto de vista europeo, porque es Venecia quien sirve como intermediaria, como Estado cristiano europeo intermediario entre el gran comercio de Oriente que llega a Europa, trámite el Imperio Turco, y este continente europeo. Por eso la defensa, cuando cae Constantinopla, la gran perjudicada será Génova. Venecia se verá perjudicada después cuando los turcos pierdan el control del Índico. Por eso decía la defensa que hace Génova de la ciudad de Constantinopla. La última tropa cristiana que se rinde en Constantinopla es precisamente la guarnición genovesa, porque Génova es la que tiene puestos sus intereses en la ciudad de Constantinopla, mientras Venecia hará lo propio con el Imperio Turco a partir especialmente de 1453. La Europa que conocen y de la que zarpan las naves de la especiería es la Europa que acaba de cerrar la Guerra de las Dos Rosas, y tienen ustedes a Enrique VII de Inglaterra, padre de Enrique VIII. Es la Europa en la que, padre de Enrique VIII que deberá acometer la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XVI, entre otras cosas, para pagar la enorme deuda de la Guerra de las Dos Rosas, de la enorme deuda que le ha legado su padre al conseguir el acceso al trono de la dinastía Tudor. Y ello provocará, sí, evidentemente, la necesidad de la anulación de matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, evidentemente sus problemas religiosos con Roma, sus problemas políticos con Roma, sus problemas dinásticos con Roma, los problemas religiosos también con Roma, pero la necesidad del pago de la enorme deuda del balance final de la Guerra de las Dos Rosas. Es la Europa de finales del siglo XV la que también conocerá la caída de Granada y, por tanto, la desaparición del último estado musulmán en el ámbito occidental europeo, no así en el ámbito oriental del continente, y es la Europa en la que reina Maximiliano de Austria como Sacra Majestad Imperial, como emperador del Sacro Imperio. Aquí lo ven ustedes con la manzana, con la granada en la mano. Esa granada que tiene el emperador Maximiliano, abuelo de Carlos V, en la mano, es un símbolo de la unidad del imperio. La granada, compuesta por múltiples pequeños granos, pero envuelta por la piel, que es la metáfora del imperio. Por eso al emperador se le representa con esa fruta y no con otra en la mano. No tiene, lo digo porque algunas veces se habla del reino de Granada, no, es una metáfora del imperio. Todos los pequeños estados que conforman la unidad del imperio en manos de la casa de Habsburgo. Claro, pero estos siguen siendo conceptos medievales. Luis XII de Francia, un pequeño recorrido por los estados, por los principales estados territoriales, estados autoritarios de la época. Mi tocayo, Manuel I de Portugal, el Papa. Voy con cierta premura porque como dije antes, esta familia querrá cenar, no querrán estar aquí hasta la noche. El Papa Rodrigo Borja Alejandro VI, que va a ser quien sancione, como ustedes saben, el reparto del mundo que se hace en las coronas de Portugal y Castilla a finales del siglo XV con los tratados de Alcasovas, Toledo primero y de Tordesillas después, 1479, 80 y 1494. Están las disposiciones papales previas, la confirmación de los tratados. Esto ya es un punto de inflexión notabilísimo, porque aquí estamos hablando de reparto del mundo, con independencia de considerandos de otra naturaleza, que dos estados europeos se sienten, cualesquiera fueren, para repartirse no un territorio concreto y determinado, ni unos ámbitos de influencia, ni una frontera, sino el mundo, ya implica un cambio de mentalidad. Estamos ante una Europa que se está moviendo en circunstancias distintas. Aquí tienen ustedes
el folio inicial del Tratado de Tordesillas. Y aquí Alcasovas Toledo y la corrección de Alcasovas Toledo en Tordesillas. Lo que aparece en verde claro, yo sé que estoy hablando de cosas que ustedes ya conocen sobradamente, ¿no? Pero lo que nos interesa, al menos lo que me interesa a mí, es ese cambio de realidad, de horizonte mental y de concepción del mundo que se está produciendo en la segunda mitad del siglo XV, con los hechos que nos lo van, hechos de gran escala que nos lo van señalando. Lo que está señalado en verde claro, como ustedes saben, es el ámbito de influencia que queda reservado a la corona de Portugal, y lo que queda señalado en verde oscuro es lo que queda el ámbito de influencia, digamos, para la corona de Castilla. Pero claro, Tordesillas es 1494. La vuelta al mundo se culmina en 1522. ¿Recuerdan ustedes que hemos puesto un mapa de Plinio al principio diciendo que el mundo es el que se conoce desde la antigüedad? Los cálculos de la Escuela de Alejandría, que ya han determinado, la Escuela de Alejandría, Eratóstenes, etcétera, etcétera, Hipatia, que la Tierra es redonda y lo sabe quien lo tiene que saber por oficio, evidentemente. No es que haya quien no lo tenga que saber, sino que los geógrafos, los cosmógrafos de la época, los pilotos, los marinos, saben que no van a llegar al fin del mundo y se van a caer. Lo que no saben es dónde, si hay un fin del mundo, dónde está, cómo continúa, cuál es la continuidad de todo, de qué naturaleza es, de qué forma es. Y otra cosa muy importante, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Porque la dimensión del mundo, de acuerdo con la Escuela de Alejandría, no va a corresponder con la dimensión del mundo de acuerdo con la comprobación empírica que hace Elcano y su gente cuando vuelven en 1522 a Sanlúcar de Barrameda. El mundo tiene un diámetro de 40.000 kilómetros. La Escuela de Alejandría daba unos cálculos entre 29.000 y 32, 33.000 kilómetros. Una diferencia de, redondeando, 10.000. Evidentemente no lo miden en kilómetros, pero lo estamos haciendo así por cuestión práctica. 10.000 kilómetros es lo suficiente, yo no sé si esto tiene puntero o no, pero bueno, lo suficiente como para que todo lo que hoy conocemos como el continente americano y el Pacífico, puntos suspensivos. ¿Por qué hago la pausa? Pues hago la pausa porque si me ven ustedes mirar el móvil, no es que esté esperando una llamada importante ni es grosería, vuelvo a decir por controlarme un poco el tiempo y restarle responsabilidad a Daniel. Hago la pausa porque, de acuerdo con Tordesillas, Portugal se queda con todo lo que se conoce. Y a Castilla le queda algo que no existe. Hay algo que no encaja. No quiero hacer historia misterio ni historia ficción, pero sí hablar de que hay mucho conocimiento perdido de la antigüedad. Este retrato es el retrato de Cristóbal Colón en el cuarto del almirante, en la sala del almirante de los Reales Alcázares de Sevilla. ¿Ven ustedes que no se parecen nada a las imágenes canónicas de Cristóbal Colón? Lo pongo porque este retrato se hace no en vida del almirante, pero sí en vida de su hijo Hernando Colón. Hernando Colón, el gran geógrafo, gran cosmógrafo, hombre de letras y de cultura, cuya biblioteca hoy está depositada en la Catedral de Sevilla y forma el embrión de la Biblioteca Colombina, como ustedes saben. Hernando Colón, que era un hombre de gran poder y autoridad, vio el retrato de su padre en vida. No creo que hubiera tolerado que le hubieran hecho una caricatura al padre, menos en el cuarto, la sala del almirante del Alcázar de Sevilla. Y sin embargo, vean ustedes que ni esos tirabuzones blancos, ni esa frente despejada, ni esa barba corresponden con lo que habitualmente tenemos en mente como imagen de Cristóbal Colón. Y sin embargo, yo tiendo a pensar que habiendo sido realizado el retrato en vida de su hijo y habiéndolo visto el menor de los hijos de Cristóbal Colón, si no hubiera correspondido a su padre, no habría dado permiso para que se hiciera. ¿Qué pasa con Colón? Que Colón, cuando llega al Caribe, buscando Oriente, buscando llegar a China por una ruta marítima distinta, que va a ser el proyecto de Magallanes y que va a ser el proyecto que culmine Juan Sebastián del Cano con su gente en 1522, se encuentra con el culo de saco que representa el Mar Caribe y el continente americano. Las dimensiones de escala que ellos manejan del global de la Tierra no se corresponden con la realidad, porque los cálculos de la escuela alejandrina no son plenamente correctos, porque se han quedado cortos. Claro, van buscando la ruta marítima a Oriente
que los portugueses ya han encontrado circunnavegando África, pero Castilla, a raíz de los tratados de Alcasovas Toledo y de Tordesillas, va a intentar buscarla navegando hacia Occidente. Y no lo van a hacer al tuntún. Lo van a hacer porque saben que existe esa ruta. Lo que no saben es cómo llegar hasta ella y luego se encuentran con el continente americano en medio. Ven ustedes ahí las navegaciones portuguesas, cómo Portugal llega hasta la India y esa llegada de Portugal a la India va a suponer, como decíamos al principio, la quiebra definitiva de la hegemonía turca en el control de las grandes rutas comerciales marítimas de Oriente hacia el Mediterráneo. Cuando he mencionado el Mar Rojo, no piensen ustedes que me equivoco, sé que el canal de Suez es de 1867, Ferdinand de Lesseps, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que esas grandes rutas comerciales del extremo oriente asiático, de China, del sureste asiático, de la India, por el Índico, alcanzaban el Mediterráneo a través del Mar Rojo, haciendo los transbordos necesarios cuando fueran necesarios. En la antigüedad esos transbordos no eran necesarios porque en la antigüedad, como digo, esos transbordos no eran necesarios porque existían canales navegables en época faraónica y en época tolemaica en el río Nilo que comunicaban el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del Nilo, con transbordos a pequeñas embarcaciones. Tienen ustedes ahí un mapa mudo del siglo II después de Cristo, en amarillo el espacio de la China, de la dinastía Han, y en verde la Roma imperial en época antonina, época trajanea y adrianea, principios del siglo II después de Cristo. Ambos imperios, y no es que esté haciendo una digresión ni que se me haya ido el argumento, ambos imperios desde la misma antigüedad, ambas zonas geográficas del planeta, ambos ámbitos culturales, geográficos y económicos, el extremo oriente y la Europa del extremo occidente, llamémoslo así, y el ámbito mediterráneo y continental se están buscando y van a tener en las rutas terrestres, con los persas en medio, persas, partos, etcétera, y en las rutas marítimas, fundamentalmente, su ámbito natural de comunicación y de expansión. Vean ustedes aquí las rutas comerciales principales que conectan el extremo occidente con el extremo oriente y vean ustedes cómo se desarrollan a través del Índico, del Mar de Arabia y el Golfo Pérsico, pero fundamentalmente el Mar Rojo. Esto va a ser así desde la antigüedad. Otra cosa es que el volumen de esas rutas comerciales decaiga en determinados momentos porque va a depender de muchísimos factores, no solamente de la potencia de ambas cabeceras de comercio, la china y la romana, que Roma, para empezar, pues va a decaer enormemente desde el siglo III hasta la fragmentación del imperio con la caída del Occidente en el siglo V. Este mapa no nos interesa. Pero esas grandes rutas comerciales van a existir desde la antigüedad y van a ser las que, como les digo, se van a mantener por tierra. Cuando Marco Polo llegue a China y escriba su libro del millón, lo que va a hacer es contarnos en buena medida una crónica de esta realidad, pero del aspecto terrestre. De las navegaciones por el Índico tenemos relatos maravillosos. Lo que pasa es que pertenecen al mundo de las mirabilias y la más famosa de estas mirabilias son los relatos de Sinbad el Marino. Sinbad el Marino, que es una suerte de Ulises, de Odiseo, pero del ámbito arábigo, del ámbito índico, y ni siquiera del ámbito arábigo, porque la tradición de Sinbad el Marino, que se consolida en la cultura arábiga, es muy anterior a la cultura arábiga. La implementan, la incluyen en su contexto, pero ahí tienen ustedes seres míticos, maravillosos y animales fantásticos como el pájaro Roc, ¿no? Ese enorme pájaro que devora a los marinos y que es capaz de levantar un barco entero del mar y que no pertenece a la tradición arábiga, precisamente. El mundo, como digo, del siglo XVI, voy abreviando en diapositivas, el mundo del siglo XVI es un mundo que está en transición de la realidad cultural y del conocimiento precedente a unas realidades culturales nuevas. Aquí tienen ustedes no a los reyes católicos, que es a lo que se suele poner, sino a la pareja que le sucede. Felipe I Habsburgo y Juana I, conocida como Juana la Loca. Es, como digo,
un mundo que va a cambiar cuando alguien como Carlos I o Carlos V llegue al poder. Ya estamos en una bisagra cultural, en una bisagra política, en una bisagra económica, en una bisagra ideológica, en un mundo que va a trascender de las realidades culturales, pasaba Francisco I de Francia, de las realidades culturales y políticas anteriores, un ejemplo de lo cual, por ejemplo, será el caso del reino de Chipre, la reina Catalina Cornaro, última reina de Chipre, que incapaz de defender su reino, entregará el reino a la República de Venecia, que se convertirá en soberana de Chipre, provocando otro cambio geoestratégico en el ámbito del Mediterráneo oriental. De manera contemporánea, a finales del siglo XV, al reinado de los reyes católicos que veíamos antes, a todos esos soberanos que teníamos en mente, a ese horizonte cultural y cronológico del que zarparán las naves de Colón, y también todavía, aunque ya en el siglo XVI, las de Magallanes, el Dux, Lorenzo Loredán, que será el último gran dogo de Venecia, que será quien asista atónito al espectáculo de que la flota veneciana de Alejandría llegue con, no sé si una novena parte de su carga, únicamente en el año 1509, a consecuencia de la batalla de Diu en Goa, en el extremo noroccidental de la India. La batalla de Diu marcará el fin de la, digamos, con cierta osadía, talasocracia turca en el Índico. Hablamos de globalidad, ¿eh? En la batalla de Diu, una flota turco-egipcia se enfrenta con los portugueses, que con el virrey Almeida, Francisco de Almeida, el primer virrey portugués de Goa y de la India, que derrota a los turco-egipcios y permite el desarrollo de esa efímera talasocracia portuguesa en el Índico, lo cual lleva a que las rutas de mercaderías del Índico, si recuerdan ustedes el mapa que pusimos antes de la ruta portuguesa del sur de África, se le haga un bypass. Esas rutas comerciales del extremo oriente y el extremo occidente que navegaban por el Índico y el Mar Rojo, los portugueses las van a cortocircuitar y las van a derivar hacia el sur de África y el Atlántico. Sí, haciendo que la navegación sea enorme, pero las crónicas de la época dicen bien claro, gente como Cristóbal de Haro, que con 3, 4 barcos, 7 barcos que le llegan de la India al rey de Portugal, tiene para comprar todo lo que quiera. Porque el comercio de las especias, fundamentalmente, pero no solamente de las especias, va a hacer que la corona portuguesa conozca unos momentos de prosperidad enormes. Bueno, pues todo eso se cimenta con la batalla de Diu, este señor que es Francisco de Almeida, y con la estupefacción que me imagino del Dux Loredán cuando ve cómo la flota veneciana llega vacía, prácticamente vacía, a Venecia en 1509, porque el mundo ha cambiado. Las rutas comerciales, y con ello, no nos equivoquemos, que como decía Keynes, es la economía, y con ello todo lo demás va a empezar a ser otra cosa. Pero a todo ello se une que Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles en la segunda mitad del siglo XV. Y eso provoca un enorme cambio cultural. Porque si hoy hablamos de un mecanismo de transmisión de la información, del conocimiento y la memoria rápido, ágil, hasta cierto punto democratizador, que nos permite tener un más inmediato y directo, como decía, acceso al conocimiento y tal, diremos Internet. Pero en el siglo XV era la imprenta. El Google de la época es la palabra escrita, que no es lo mismo, como ustedes pueden imaginar y saben, el libro escrito a mano con amanuenses dedicados toda su vida a la miniatura y a la escritura, que por más que hubiera bueno, pues control eclesiástico y control estatal de la impresión de libros, la imprenta como fenómeno cultural y por tanto además como fenómeno ideológico y político va a suponer un grandísimo cambio en la Europa de la época. Esa Europa cuyas rutas comerciales tradicionales han convulsionado en la transición de los siglos XV al XVI, esa Europa que está buscando los caminos del Extremo Oriente donde se insertan las navegaciones portuguesas, por supuesto, pero también las colombinas y también la vuelta al mundo, está en un momento de crisis, una crisis
la imprenta, que se verá potenciada también desde el punto de vista del ideológico por la reforma religiosa. Hablábamos antes de Enrique VIII de manera muy somera del cisma de Occidente y de la gran realidad económica que subyacía. También en la reforma luterana hay una gran realidad económica con el control de las riquísimas rentas de los obispados alemanes por parte del clero de la península italiana, pero en cualquier caso Lutero y Calvino van a representar la ruptura del monopolio del pensamiento, y si no del pensamiento, sí de la autoridad sobre el pensamiento y la cosmovisión de la Europa de los siglos XV y ya XVI. A principios del siglo XVI se produce la reforma de Lutero y se produce la reforma anglicana, por ejemplo. Entonces estamos viendo cómo se están produciendo evolución y ruptura en distintos ámbitos de la realidad que en fin de cuentas afecta a la realidad cotidiana de los europeos de la época, en los que naturalmente está inserta Euskadi, está inserto el País Vasco, y es el horizonte generalizado del que forma parte este trozo de la tierra de Europa, ¿no? Bien, esta imagen no es muy buena, pero esta sí es algo mejor. Decíamos antes que cuando se produce el Tratado de Tordesillas en 1494, al Reino de Castilla le corresponde una parte del planeta que ni siquiera se sabe que existe, y que no se sabrá que existe hasta 1522. Eso tiene truco. Eso tiene truco. Hombre, pues tiene truco, y este señor, ahí mal representado con su bolita del mundo, es Martín de Bohemia o Martín Behaim. Martín Behaim es un alemán judío que trabajó para la corona de Portugal como cosmógrafo, y que en un viaje que realiza al final, casi al final de su vida, quizá él no sabía que iba a ser casi el final de su vida, pero lo fue, a su ciudad natal, a Nuremberg. Se llama Martín de Bohemia porque la familia es de Bohemia, pero luego trasplantados a Nuremberg en Alemania, y en el Museo de Historia de Nuremberg existe esta bola del mundo, que es la más antigua que se conserva y es original. Es la bola del mundo que Martín Behaim, Martín de Bohemia, a finales del siglo XV, hace por encargo del ayuntamiento de la ciudad de Nuremberg. Martín Behaim va a Nuremberg a hacerse cargo de una herencia, a liquidar su herencia, porque él vive en Lisboa y no va a vivir en Alemania, pero tiene una herencia familiar, va allí y se tira 3 años, porque claro, los viajes son otra cosa, y en esos 3 años el ayuntamiento de su ciudad de Nuremberg, sabiendo quién es, pues le encarga que les haga una bola del mundo. Y Martín Behaim les hace una bola del mundo en la que no lo pone todo, porque Martín Behaim sabe que no puede violar los secretos de Estado que guarda, que conserva la Casa da India en Lisboa, porque él trabaja para la corona portuguesa, para ese don Manuel el Afortunado, entre otros que veíamos antes, y a su ciudad le hace una bola del mundo, pero autorizada para menores. No les representa todo el conocimiento cartográfico que él tiene. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que no puso. Sin embargo, Pigafetta sí dice que Magallanes sabía de la existencia del paso al Mar del Sur, porque tanto él como Faleiro, su socio, el cosmógrafo Ruy Faleiro, habían tenido acceso a la cartografía dibujada por Martín de Behaim y a la bola del mundo original de Martín de Behaim, conservada, ya no, como decía ayer el profesor Enrique Martínez Ruiz, era tan secreto que no sabemos dónde está. Pues era tan secreta que no se ha conservado. La de Nuremberg sí, que no está completa. La de Lisboa, que sería la FETEN, no se conserva. Y sin embargo, Pigafetta dice que Magallanes sí sabía del paso del sur porque lo habían visto él y Faleiro en los planos, en la cartografía y en la bola del mundo de Martín de Bohemia en la Casa da India de Lisboa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando los portugueses de Brito capturan a la nao Trinidad, que está intentando malamente volver por el Pacífico, sí le encuentran a los pilotos, al piloto de la nao Víctor, al comandante de la nao Trinidad, le encuentran planos que son copia de los de Magallanes. Con lo cual, lógico es pensar, y tenemos la constatación por las crónicas portuguesas, del espionaje que se producía en la época. En ese mundo en transición que va empezando, ven ustedes ahí en el mapa de Piri Reis, ven ustedes empezando a ver ahí cómo a la izquierda ya asoma un continente, que es el continente americano, del que no se sabía nada, porque además no está en las Sagradas Escrituras, no está en la Biblia. Cuando los europeos
que sí, las navegaciones a Terra Nova. Aquí hablar de navegaciones a Terra Nova para mí sería una osadía, porque los navegantes del norte, respecto a donde yo vivo, los navegantes de esta tierra y de otras tierras del norte, estaban más que hechos a cruzar el Atlántico y a no solamente pescar, sino a conocer lo que había más allá. Pero vuelvo a decir, esos conocimientos secretos. No solamente los normandos, no solamente los vikingos han llegado a Groenlandia y han llegado a los territorios del actual Canadá o de los Estados Unidos, también navegantes vascos que están, como diríamos en Cádiz, hartos de saber cómo se llega y cómo se vuelve. Lo que pasa es que la identificación de esas tierras como un continente propio, su ubicación geográfica, los cálculos y la popularización o la extensión de ese conocimiento es algo que se va a producir más tarde, ¿no? Por eso el concepto de descubrimiento está aquí. Vean ustedes a Ruiz Faleiro, es una representación idealizada de cómo sería el socio de Magallanes, el verdadero cerebro gris de la expedición magallánica. Aquí tienen ustedes a Hernando de Magallanes, la firma de Barbosa, Pigafetta y, por fin, vuestro paisano Juan Sebastián de Elcano. ¿Cómo vamos de tiempo, Daniel? Vale. La expedición de las especias, que es el motivo oficial por el que la armada de la especiería, nunca mejor dicho, nunca mejor llamada, zarpa hacia el extremo oriente, forma parte de esos intentos del extremo occidental europeo por consolidar, no ya tener, que ya se tienen, sino consolidar esas líneas de comercio con el extremo oriente. Si los portugueses se han hecho con el control del Índico y han derivado la ruta comercial del extremo oriente a través del sur de África y del Atlántico hacia Europa, Castilla va a ser la que, siguiendo el proyecto de Faleiro y Magallanes y avalándolo, intente llegar hasta Oriente navegando hacia Occidente. Eso también supone un notable cambio en la cosmovisión del mundo. Supone hacer lo contrario de lo que se hace tradicionalmente en la Europa de la época. Supone darle la vuelta al mundo. Eso lo hará un vasco, eso lo hará Juan Sebastián del Cano, que será el que definitivamente, él y los que venían con él, que eran 17, pero la decisión final la tomará él. Y eso supone un cambio total de tendencia, cosa que saben ustedes que no es tan habitual que se produzca y que cuando se produce se produce, no diré de manera abrupta, pero sí de manera definitiva. Son los cambios que no tienen vuelta atrás. Las especias, y me gusta hacer ese hincapié, pongo distintos modelos de especias, bien, el topos es que son fundamentales para la gastronomía, fundamentales para la cocina. No es tanto eso. Las especias son fundamentales, entre otras cosas, por su propio valor económico. Hoy, si vamos a cualquier supermercado o no supermercado, a cualquier tienda a comprar un bote de especias, generalmente lo encontraremos más barato de cómo lo encontraban en los siglos XV y XVI, mucho más barato. Y cuando alguien hace testamento hoy, yo no haré testamento porque no tengo nada que testar, pero bueno, cuando alguien hace testamento hoy, normalmente no incluye su especiero en el testamento. No dice a quién le va a legar la pimienta, ni la canela, ni el clavo. Y el clavo va a mi sobrina Paqui. No es eso. Pero en esta época sí. Las especias son y sufrirán un fenómeno inflacionario que decaerá, además de manera abrupta, a finales del siglo XVI. Las especias en el XVII ya no serán ni mucho menos lo que eran en siglos XV y XVI. Son un mecanismo, entre otras cosas, de que alguien de la élite económica europea no se descapitalice brutalmente de golpe en un momento en el que la inestabilidad política, hemos hablado de la guerra de las dos rosas, hemos hablado de las guerras, bueno, hemos hablado de la reforma religiosa con todas las guerras de religión que llevan aparejadas, toma de Granada. Estamos en un contexto, como bien decía la ponente precedente, se transmite lo malo, ¿no? Todas las noticias son siempre... me parece que siempre se destaca lo peor, ¿no? Lamentablemente, pone uno los informativos y los terminas quitando porque es un conflicto tras otro, el caso, ¿no?, que se publicaba antiguamente. La vida cotidiana es otra cosa, pero bien es verdad que en un contexto de relativa inestabilidad política y económica en la Europa de los siglos XV y XVI,
un especiero bien nutrido no solamente es un símbolo de estatus, que lo es, sino que además es una forma de que una familia una gran familia no se descapitalice brutalmente si acaso tiene que salir huyendo en una noche tormentosa en el contexto de un enfrentamiento o bélico por causa la que fuere. Porque tú no te puedes llevar las tierras de pan, ni te puedes llevar las viñas, ni te puedes llevar el castillo, ni te puedes llevar el palacio urbano, ni la torre, ni te puedes llevar a unas malas la vajilla de plata, ni te puedes llevar los cofres de oro, pero unos cuantos de kilos de especias sí te los puedes llevar a galope. Y eso te garantiza cierta continuidad en tu estatus, no una descapitalización total e inmediata. Y vuelvo a decir, las especias son también un símbolo de estatus, algo que sabían muy bien los Figer o los Welser, los banqueros imperiales de la época, en un momento en el que seguimos empeñados en que no existe lo que ya Aristóteles en la política define como el arte de la crematística, el arte de crear riqueza en sí misma, no como un medio, sino como un fin, y en todo caso como un medio de crear más riqueza. Cuando Aristóteles habla de oikonomía como economía de ámbito más doméstico, economía más inmediata, y la grematística, el arte de crear riqueza. Grémata es riqueza en griego clásico, como ustedes saben, pero también en slang, en determinadas partes de España, de la península ibérica, cuando se habla de crema, se habla de dinero. No creo que sea un cultismo helenista, sino más bien otra cosa, pero en cualquier caso, tagrémata son las riquezas. Grematistique es el arte de crear riqueza en sí mismo, y te lo está definiendo ya, es decir, el capitalismo, ya te lo está definiendo Aristóteles cuando te habla de que la crematística es un robo consentido. Tú sabes que esto cuesta 2 fabricarlo, pero a ti te lo están vendiendo por 3 y tú lo compras por 3 porque a lo mejor lo quieres vender por 4. Y todo el mundo lo consiente y todo el mundo lo sabe, que es lo que hacemos hoy. El valor de cambio, el valor de uso. Bueno, pues eso lo saben perfectamente los banqueros de Carlos V, los banqueros imperiales, que son, como es el caso, banqueros y financieros imperiales, como es el caso de Cristóbal de Haro, este noble burgalés de posible origen judaizante, que es quien aporta pues un 22, un 23, un 20 y tantos % de la financiación de la primera vuelta al mundo. Y no aporta más porque no se lo permiten, porque quería costear el proyecto completo. Lo que pasa es que la corona no le permite que se haga cargo de toda la financiación porque, claro, entonces el proyecto va a ser enteramente privado y enteramente suyo. Pero ¿quién es Cristóbal de Haro? Pues Cristóbal de Haro en esta Europa en transición, en este momento de transición, claro, si ustedes le dicen, si a mí me dicen que Cristóbal de Haro es un rico home de Burgos, pues yo pienso, de finales del 15 y principios del 16, pues yo pienso en la mesta. Pienso en la ganadería, pienso en la transhumancia, pienso en riqueza ligada a la tierra. No, Cristóbal de Haro es un potentísimo armador y comerciante que está trabajando entre Burgos y Lisboa, que está financiando expediciones para la corona de Castilla, para la corona de Portugal, expediciones como la de Juan Díaz de Solís, que llegó hasta el río de Solís o río de la Plata, donde no pudo ir más allá porque se lo comieron literalmente, y expediciones como la de Magallanes, siendo Cristóbal de Haro quien apoya la presentación del proyecto al obispo Fonseca, Juan Ruiz de Fonseca, presidente del Consejo de Indias y obispo de Burgos. Estamos hablando del interior de la península ibérica, un interior muy rico, un interior muy potente y un interior que se está empezando a dedicar a la financiación de grandes proyectos del Estado. Que luego esa vía no cuajará o no funcionará y al final los grandes capitalistas del Estado serán los alemanes, serán los financieros anteriores como los Welser o los Figer que hemos visto, pero en ese momento de esa Europa en transición que, como digo, va buscando Oriente, va buscando el gran imperio oriental, también hay una transformación en las formas financieras y en las formas económicas. Por ejemplo, debido al corso y la piratería, los seguros marítimos se encarecerán exponencialmente. Eso en buena medida también llevará, si no a la ruina, sí al detrimento económico de esa clase financiera peninsular ibérica que se está gestando en esos
momentos de Europa en transición. Aquí ya vamos a ir cerrando. Tenemos al Papa Paulo III Farnesio con sus nietos. El nieto que más nos interesa es el cardenal Alejandro, el gran cardenal Farnesio, Alessandro Farnese, que construirá esta maravilla del Palacio de Caprarola, en provincia de Viterbo, en el centro de Italia, unos 60 kilómetros al norte de Roma, inicialmente diseñado y construido por San Gallo y terminado por Vignola. Eso para empezar, ¿vale? Pero es que el Palacio Caprarola, el Palacio Farnese de Caprarola, ven ustedes como toda la villa de Caprarola se desarrolla al pie de la fachada principal del palacio. Es toda una representación teatral pétrea maravillosa. El Palacio Caprarola tiene una sala de los mapas que, si ustedes han visto la tercera parte del Padrino, aparece. Es donde Michele Corleone se entrevista con el cardenal, aquel que está al frente del banco de la iglesia, ¿vale? No es la sala de los mapas del Vaticano, que está hecha a imitatio de esta. Está hecha a imitación de esta. La sala de los mapas de Caprarola tiene, ¿ven? Isole Molucche, tiene las Molucas. Esta representación la manda a hacer el cardenal Farnesio en la segunda mitad, años 60, principios de los 70 del siglo XVI. Y aquí tienen ustedes a Magallanes, representación del mundo, pero quiero que nos quedemos con el ángulo superior izquierdo del mapa, del gran mapa mundi, que preside la cabecera de la sala de los mapas del Palacio Caprarola. Cuando se construye el Palacio Caprarola y se decora, el mundo ya ha cambiado. El Cano ha vuelto al sur de la península ibérica, ha vuelto al Guadalquivir en 1522, trayendo la noticia de la redondez de la tierra, que es lo primero que hace cuando llega a Sanlúcar. Le escribe a Carlos V y dice que hemos llegado y esto es redondo. Cuando el Cano llega a Sanlúcar de Barrameda, luego a Sevilla, ya dejará de manifiesto, pondrá de manifiesto ya definitivamente, que la tierra es enorme, más de lo que se pensaba, pero que es finita, que se puede abarcar, que es abarcable, que es enorme, pero finita y abarcable, que es inmensa, pero que se puede circunnavegar, y que los mares son los que conectan a todas las tierras del planeta, en fin de cuentas. Bueno, cuando se construye este Palacio Caprarola ya se ha producido la reforma religiosa. Han muerto, de hecho, Lutero y Calvino y Enrique VIII. Gutenberg es ni siquiera una memoria. Martín Behaim también ha fallecido. Manuel de Portugal, el gran impulsor de las navegaciones a Oriente, ha dejado de existir. También ha hecho lo propio Carlos V. Los grandes nombres como Magallanes, como Elcano, que también ha fallecido en 1526 intentando dar la vuelta al mundo por segunda vez. Los grandes nombres de la transformación de ese mundo en crisis, que es el que da asiento a la vuelta al mundo, en el que se inserta la Euskadi de la época naturalmente, han desaparecido. Pero ¿os acordáis de que hablaba al principio del conocimiento perdido, del conocimiento secreto, cuando hablaba de la bola del mundo de Martin Behaim de Nuremberg? Bueno, pues en 1560 y largos, 60 y tantos, el cardenal Farnesio hace representar el mapa del mundo conocido. Ven ustedes que al sur pues no lo tienen todavía muy claro, porque el paso está más o menos, pero el continente antártico es, bueno, pues una cosa como que no corresponde con la realidad. Al norte, el Polo Norte, también les queda un poquito así como desdibujado. Ahí está, bueno, la Gran Bretaña, el archipiélago británico, las costas de Canadá reguleras, el norte de Groenlandia sería también un poco así. Pero fijémonos en el extremo superior izquierdo, donde aparece representado el paso entre el continente asiático y el continente americano, el estrecho de Bering, que lleva su nombre por el marino danés al servicio de la corona imperial rusa que lo descubre en el siglo XVIII. Y esto es de 150 años antes. Pues eso se debe, no digo que el descubrimiento del estrecho de Bering, ¿no? Que además esto lo están grabando, nos están viendo en streaming y no quiero yo aquí que... Pero esa precisión del mapa del cardenal Farnesio y esa constatación del conocimiento secreto perdido se debe no ya a Elcano, sino a otro vasco, Urdaneta, que fue el imprescindible para que todos esos cambios de los que hemos hablado, que se materializan en la vuelta de la economía mundo, que se produce gracias a la primera circunnavegación, cristalizaran y fueran posibles. Que las rutas económicas
fundamentales desde el extremo oriente al Mediterráneo se invirtieran y que en lugar de articularse a través de la navegación por el Índico y ya no por el Mar Rojo sino por el Atlántico, como habían hecho los portugueses, que se les diera la vuelta y que se organizaran, se vehicularan en torno a las navegaciones por el Pacífico, el Virreinato de Nueva España, el Atlántico hasta la península ibérica, se debe a la primera vuelta al mundo, decisión totalmente atribuible a Juan Sebastián del Cano, y al tornaviaje que descubre Andrés de Urdaneta, que tampoco habría sido posible sin Legazpi y su presencia en las Filipinas. Con lo cual es poco arriesgado decir que el establecimiento de las grandes líneas generales de la gran dirección económica del mundo, cuando menos a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, tienen todo que ver con nombres vascos como los de Elcano, Legazpi y Urdaneta. Muchísimas gracias por la paciencia.